Que me los bendiga a todos ustedes ahí desde la comodidad de ese hogar o desde donde ustedes hayan dispuesto su corazón para adorar al Señor en este día. Esperemos que todos nos gocemos con el servicio de adoración que le ofrendaremos al Señor hoy en su día, domingo 24 de mayo. Y pues todos conocemos la situación por la que estamos pasando y esperamos que pronto las cosas vuelvan a la normalidad para podernos congregar como tradicionalmente lo hacemos y así podernos mirar unos a otros y gozarnos todos juntos en el Señor. Y de la misma manera nos vamos a gozar hoy con Él, porque es la intención de este servicio, mantenernos siempre alimentados con su maravillosa palabra para glorificarlo a Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces comenzaremos nuestro servicio con una pequeña oración. Acompáñenme, hermanos, por favor. Poderoso Señor, a sus pies nos postramos para adorarle, Señor. Le damos infinitas gracias por su misericordia y por su gracia, Señor, por su bendita palabra, su Espíritu Santo que obra grandes prodigios en nuestra vida diaria, Señor, por nuestro Rey, Señor, Cristo Jesús, cuyo regreso ansiamos con anhelo, Señor. Rogamos para que la exposición que nuestro pastor hará hoy de su palabra sea de bendición para todos aquellos que la escuchen y sea para edificar a todos aquellos que pudieran tener dudas y para fortalecer a aquellos hermanos que ya han madurado, Señor. Y todo lo ponemos en sus manos y todo lo hacemos para su gloria y para su honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo hacemos, Señor. Amén. Hermanos, los invito a que abramos nuestras Biblias en Hechos, capítulo 6. Si me acompañan por ahí, por favor, y lo pueden buscar para comenzar la lectura correspondiente al servicio del día de hoy. Hechos, capítulo 6. Ustedes me avisan. No me pueden avisar de igual manera, pero les doy unos cuantos segundos para que lo ubiquen en sus Biblias. Hechos capítulo 6. Leemos la palabra del Señor. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales ante el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos, y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Entonces, en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayeron sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Y presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley.
porque lo hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hermanos, ahora si nos quieren acompañar, continúa la alabanza, adoremos al Señor con la música y las voces de nuestros hermanos del grupo de alabanza y con las nuestras, acompáñenos ahí donde usted está. Amados hermanos, estamos muy contentos de estar una vez más aquí para cantarle a nuestro Señor, amén. Les mandamos un caluroso y fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Les queremos recordar el amor de Dios y para esto les invito a que abran sus Biblias en Romanos 8 y vamos a estar leyendo el versículo 28 al 30. Romanos capítulo 8 del 28 al 30. Les leo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Qué cosas tan grandes hace el Señor, ¿verdad? Le damos las gracias a Él y queremos también ser agradecidos en todas las cosas que Él nos da. Cantémosle a nuestro Señor con ese gozo y recordando todas estas cosas que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Cantemos. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos.
Señor. Tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro todo. Gracias. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Padre maravilloso, te damos las gracias por la vida de tu Hijo precioso Jesús. Gracias, Señor. En Cristo Jesús te alabamos por todas las cosas que tú has hecho, Señor, por todo lo que nos has dado y por todo lo que tú nos sostienes cada día. Cantemos y alabemos al Señor. Con su sangre me compró, fue mía la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció, mi esperanza ante el santo juez. El Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es. Me glorío en Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él, no tengo otro a donde acudir, satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte, redentor. Si el enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrá, mis pies por gracia sostendrá. Jesucristo me carga en alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna. Siempre al contemplar, su rostro siempre al En Cristo Jesús, que la gloria y la honra sea para ti siempre, mi Dios. Amén. Father in heaven, hallowed be your name. May your kingdom come and your will be done in Gabon, just as it is in heaven. We praise you that you care about the over 1.5 million people
in this African nation, that every woman, every child, the rich, the poor, the wicked, the righteous, and all people you love. Today we gather from all over this globe and we pray, we intercede, we come to you and ask, and we say, mercy, mercy, O God, have mercy and bring people to yourself. Lord, deal with injustice in the nation of Gabon. Deal with false teaching and for medicine men and drugs and ancestral spirit worship and anything that would distract from the glorious Son, God Himself, Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Raise up a church that loves people, that out of love they would reach out to those that haven't heard you. Out of love and compassion they would pray and befriend and engage and share with the Muslims in their country the love of Jesus Christ. It's you who said that you came that you would bring life and bring life abundant. We pray for abundant life in the hearts and the lives of all people. We praise you that there is a church there that you love, that you're looking down, and we're asking that by your Spirit you would reach down and you would raise up your people and give them great power to make a difference, to reach many that are in need, Lord, those in physical need, those in spiritual need, in any kind of need. Let your kingdom come, your will be done in Gabon. Radio ministry, TV ministry, the Jesus film, any and all ways possible, Lord, let your kingdom come, your will be done in Gabon, just as it is in heaven. And we are asking for it. We are petitioning you right now in Jesus' name. Amen. Hermanos, después de haber observado el video, vamos a orar por el país que nos corresponde en esta semana. Como se dieron cuenta, vamos a orar por el país de Gabón. Vamos a orar también por nuestros misioneros y acompáñenme a orar, por favor, hermanos. Poderoso Señor, Santo Padre Celestial, damos gracias por la oportunidad que usted nos da de dirigirnos a usted en oración, de interceder por algunos de nuestros hermanos. Estamos seguros que donde hay hijos suyos, ellos interceden por nosotros y nosotros queremos responder o corresponder de igual manera, Señor, orando por ellos para que nuestra oración llegue con gran volumen a los pies de su trono, Señor. Los problemas que se suscitan en el país de Gabón no son extraños en nuestro país, Señor. Tal vez un poquito la proporción es diferente, Señor, pero hay problemas de falta de su palabra, Señor. No hay quien predique su palabra como quisiéramos que ocurriera, Señor. Rogamos pues para que haya suficientes hombres preparados para que a través de la exposición de su palabra mucha gente venga y pueda empezar a disfrutar de la presencia de su salvación, Señor, de esa maravillosa gracia y misericordia que usted tuvo por nosotros y la transformación que su Espíritu Santo y su maravillosa palabra hizo en cada uno de nosotros para poder venir a sus pies y adorarle, Señor. Rogamos para que por todas las generaciones, Señor, por los adultos, por los jóvenes, por los niños, para que usted los guarde, Señor, de toda clase de tentaciones, de toda clase de trampas que el enemigo pudiera poner en su camino, Señor. Sabemos que hay mucha injusticia y a consecuencia de esto, si no conocemos de su palabra, tomamos decisiones que no son las más correctas, Señor. Rogamos para que por medio de las personas que predican y siembran su palabra en los corazones de las personas, ellos puedan tomar las decisiones acertadas y no empeorar su situación, Señor. Si ya de por sí está mala, no hacerla peor, Señor. Así que ponemos en sus manos las peticiones de este país, Señor.
en la parte central de África, Señor. Es un gusto, Señor, para nosotros, Señor, orar por ellos y contribuir de esta manera para que usted los visite, Señor, y pueda mejorar la situación espiritual de la iglesia que usted tiene en ese lugar. Por los misioneros que ahí laboran para usted, también queremos orar, Señor, así como por los misioneros por los que oramos regularmente en nuestra iglesia, por Oscar y Sharon Ospina allá en la Ciudad de México, por Humberto y Berta Cisneros en el Arenal, Jalisco, oramos por Luis y Vanessa López, Señor, y muy especialmente por el estado de ella, por su embarazo, para que su criatura venga bien a este mundo y los problemas que estamos experimentando en este momento no sean motivo de que su parto no sea de manera normal. Rogamos por la familia Hernández, por Isaac y Claudia en Papúa Nueva Guinea, por su familia, sobre todo por la salud de Jacob, Señor, tiene problemas respiratorios. Rogamos también por la decisión que ellos nos hicieron saber de que tienen que escoger un equipo o al equipo al que ellos se van a agregar para continuar con su misión allá en ese lugar donde ellos están. Denles la sabiduría suficiente para que ellos puedan elegir la mejor opción, Señor. Por último, rogamos también por la familia Ramírez, por Gerson, por Nelly, allá en Asia Central, Señor, por ella y por su familia. Sabemos las complicaciones que ellos tienen para ejercer su ministerio y rogamos para que les dé sabiduría, Señor, y astucia para que ellos puedan escoger correctamente los objetivos primarios a los que ellos se dirigirán y de esa manera glorifiquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, convirtiendo a muchos hermanos y trayéndolos a sus pies, Señor, por medio de su palabra. Gracias le damos, Señor, por cada oportunidad que usted nos da de dirigirnos a usted en oración, por interceder por nuestros hermanos, y todo lo hacemos para su gloria y para su honra, Señor, en el nombre de nuestro Rey y Señor Cristo Jesús. Amén. Hola hermanos, les saludamos con mucho gusto y estamos muy contentos con el Señor, muy agradecidos por todo el cuidado que Él ha tenido con todos nosotros. Mi nombre es Francisco y mi niña Abigail. Yo soy Claudia y él es Josías. Hi, I'm Jared. Hi, I'm Donovan. Les queremos hacer saber de que los extrañamos mucho. Les mandamos un abrazo virtual fuerte, fuerte, fuerte y esperamos pronto reunirnos para poder adorar al Señor otra vez juntos, y alabarlo y adorarlo como se merece. Hermanos, permítanme, les recuerdo el amor del Señor. Les voy a leer Romanos capítulo 8 del 38, versículo 38-39. Dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta sí es grande noticia, ¿verdad? Qué maravilloso, el Señor cuida de nosotros y Él básicamente promete que no hay nada, absolutamente nada que nos pueda separar de su amor, ¿verdad, mis hermanos? Entonces estamos en Él y estamos esperando también en Él para pronto podernos ver. Invitamos a todos los niños que estén atentos porque viene un mensaje para ustedes. Pongan mucha atención. Children, stay there because something is coming up for you guys to watch next, okay? Hermanos, nos despedimos. Un saludo a todos y que el Señor les siga protegiendo y les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Say bye. Gracias. Adiós.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto verles otra vez. Ya estamos listos para entrar de lleno a la palabra de Dios. Ya hemos estado cantando alabanzas, hemos orado por las naciones y por los misioneros. Hemos sido edificados de diferentes maneras. Ahora vamos a ser edificados con el poder de la palabra. Acompáñenme a orar, por favor. Padre de nuestro Señor Jesucristo, estamos listos, estamos deseosos de abrir nuestra mente y nuestro corazón para ser alimentados con tu verdad. Te pido que me ayudes en la exposición bíblica del día de hoy, para la gloria de tu nombre y edificación de los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de las pruebas una vez más. Vamos a continuar el tema que iniciamos la entrega anterior y vamos a aprender específicamente cómo enfrentar las pruebas con una perspectiva bíblica, con base en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 9. Así que voy a invitarles a que vayan conmigo a 1 de Pedro, por favor, en el Nuevo Testamento. Cerca del final de las cartas, un poco antes del Apocalipsis, encontrarán 1 de Pedro. 1 de Pedro después de Santiago y antes de 2 de Pedro. Busque 1 de Pedro capítulo 1, versículos, vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 9, para tener muy claro el contexto. 1 de Pedro 1, versículos 5 al 9, leo en voz alta en la Biblia de las Américas. Por favor, acompáñeme en su propia Biblia en silencio, yo leo en voz alta. Dice, 1 Pedro 1:5, que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación, que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria, honor, en la revelación de Jesucristo, a quien, sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. El punto central de todo el pasaje que acabo de leer es este, que los cristianos o los escogidos, como los llama él en el versículo 1 al final, o los creyentes, soportan las pruebas enfocándose en 3 realidades espirituales. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. ¿Cuáles son esas realidades espirituales? Muy bien, en lugar de enfocarnos en los problemas, los creyentes lo que hacemos es mirar hacia el futuro, las promesas de Dios. Mirar en el presente, pero no a los problemas, sino a los propósitos de Dios detrás de las pruebas. Y también miramos hacia atrás, miramos hacia Cristo y el ejemplo que nos dejó Él al manejar las pruebas. Esos son los 3 recursos que Dios nos ha dado a los creyentes para enfrentar las pruebas desde una perspectiva bíblica, de una perspectiva de Dios. ¿Estamos listos? Entonces vamos a comenzar viendo el primero de los recursos que Dios nos ha dado, la primera realidad que Dios nos ha dado como un regalo para nosotros hacerle frente a las pruebas. Ya dijimos en la enseñanza anterior, las pruebas son de diferente naturaleza, son abundantes, son constantes y son necesarias para la vida de un creyente. ¿Y por qué son necesarias? Hoy lo vamos a descubrir en el segundo punto, pero el primero de ellos es que Dios nos ha dado a nosotros en el futuro promesas que se van a cumplir. Y esas promesas se nos dieron para que en el presente estemos habilitados para hacerle frente a las pruebas. Vamos a leer una vez más el versículo 6, por favor. Así que vuelvan a abrir su Biblia en 1 de Pedro 1:6 y le voy a dar la oportunidad a uno de ustedes ahí en casa que lea en voz audible este versículo, o si está usted solo o sola, léalo en voz audible para usted mismo. Tómense un momento para leer el versículo 6, por favor. Adelante. Gracias. Quiero que presten atención a lo que se nos ha dicho en este versículo. Los cristianos a los que Pedro, el autor de esta carta, está escribiendo, fueron personas que fueron capaces de regocijarse grandemente a pesar de las aflicciones o sufrimientos que ellos estaban enfrentando, que por cierto eran diversos.
Ahora, ¿cuál fue el secreto de ellos para tener gozo en medio de sus pruebas? ¿Cómo le hicieron? ¿Qué hicieron ellos para ser capaces no solo de soportar sus aflicciones, sino mucho más, de hacerlo con un gran gozo? Bueno, la respuesta a esa pregunta, ¿cuál es el secreto de esos cristianos y también de nosotros para hacerle frente a las pruebas con gran gozo? Está al principio del versículo 6. Y es esa pequeña frase que dice aquí en la Biblia de las Américas, en lo cual, si ustedes prestan atención, dice que ellos eran afligidos con diversas pruebas, pero a pesar de ser afligidos, ellos se regocijaban grandemente. En lo cual, y la pregunta es, ¿qué es ese en lo cual? ¿Qué es eso en lo que los cristianos se aferraban para hacerle frente a sus pruebas? Y la respuesta está en los dos versículos anteriores, el versículo 4 y el versículo 5. Así que los vamos a leer para entender bien de qué está hablando Pedro. ¿Están listos? Vamos al versículo 4. Dice, para obtener una herencia, bueno, voy a leer desde el versículo 3 para que la idea esté completa. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia, diga herencia, herencia, una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación. Diga salvación. Salvación. Muy bien. Herencia, versículo 4. Salvación, versículo 5. ¿Observan eso? Esa es la esperanza del cristiano. Termino de leer el 5. Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Entonces, versículo 6. En lo cual, ese en lo cual del versículo 6 se refiere básicamente a dos cosas que Dios ha prometido para todos sus hijos que han nacido de nuevo en el futuro. ¿Y cuáles son esas dos cosas? Ya se mencionaron en el versículo 4, la herencia espiritual que Dios tiene para nosotros, y en el versículo 5, la salvación. La herencia y la salvación no son lo mismo, pero sí son promesas de Dios para sus hijos en medio de sus pruebas. En esas dos cosas, en la herencia y en la salvación, los creyentes se regocijan grandemente, de modo que pueden manejar las aflicciones diversas que enfrentan en el tiempo presente. Así que el primer recurso, la primera realidad que Dios ha dispuesto para ti, como hijo de Dios, para que puedas hacerle frente a tus pruebas, por difíciles que sean, es esa promesa futura de que Dios tiene para ti herencia y salvación. Como ya dije, la herencia y la salvación no es lo mismo. Cuando la Biblia nos habla de la herencia que Dios tiene para sus hijos, nos está hablando de algo que Dios ha dispuesto darnos en el futuro. Y si ustedes prestaron atención en el versículo 4, se nos describe que la herencia, lo que Dios va a darnos en el futuro, cuenta con 4 cualidades que yo ya las expliqué con detalle hace varias enseñanzas, pero solo para recordar, la herencia que Dios ha dispuesto para nosotros, en primer lugar dice el versículo 4, que es una herencia incorruptible. ¿Qué significa eso? Es una herencia que no perderá su calidad a lo largo del tiempo. Segundo, dice que es una herencia inmaculada, es decir, es una herencia que no perderá su pureza a lo largo del tiempo, es sin mancha, sin pecado, sin maldad. Es una herencia pura, no solo es una herencia que nunca pierde su calidad y que nunca pierde su pureza, también es una herencia que nunca va a perder su belleza, porque el texto dice que es una herencia que no se marchitará. Y además dice que es una herencia, versículo 4, reservada en los cielos para ustedes. Es decir, es una herencia garantizada. Vaya herencia que nos espera allá con Él. Una herencia incorruptible, una herencia pura, bella, garantizada, que nunca se va a desvanecer. No solo Dios ha dispuesto cosas que tendremos, pero no solo Dios nos dará esa herencia, sino que también Dios nos dará la salvación. Entonces, Dios nos va a dar una gran salvación.
mientras que la promesa de la herencia enfoca lo que tendremos, la promesa de salvación enfoca lo que no tendremos. ¿Y qué es lo que no tendremos cuando estemos allá con Él? ¿De qué se trata la salvación? Bueno, la salvación nos habla de que no tendremos condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que ya no tendremos enemigos con los cuales estar lidiando una vez que estemos allá con la plena salvación. Ya no tendremos enfermedades, ya no tendremos dolencias, ya no tendremos dolor de ningún tipo, no tendremos tentaciones, no tendremos ya pecados. Eso es la salvación, lo que no tendremos, mientras que la herencia es lo que tendremos de Dios. ¿No te alienta saber eso? ¿No te alienta? Claro que sí. Los problemas que vivimos en el tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice la Escritura en otro lugar en Romanos 8. Por lo tanto, es la gloria de esa herencia y la liberación de esa gran salvación lo que nos sostiene en medio de las pruebas presentes. No nos desanimamos, no desmayamos en medio de las pruebas. Al contrario, anhelamos con mucha ansia la hora de llegar a disfrutar de aquella herencia y de esa salvación. Pero soportamos con paciencia hasta que Dios disponga el tiempo que nos toque llegar allá. ¿Sabes? En México, de donde yo soy, donde yo nací, hay un refrán en algunos pueblos que suena un poco feo, pero encierra una gran verdad. El refrán dice así más o menos, dice que la carga es la que hace andar al burro. No sé si alguna vez tuviste un burro que lleva una carga, pero le ponen una carga grande y pesada a esos pobres burritos. Los burros, si tú tratas de moverlos, si tú tratas de empujarlos o jalarlos, mientras no llevan carga encima, no se mueven, no caminan, son muy necios, son muy tercos. Hasta hay refranes que dicen más terco que una mula. Pero cuando el burro recibe una carga muy pesada, no hombre, empieza a caminar pero rapidito. ¿Por qué? Porque la carga hace andar al burro, significa que con tal de quitarse el peso del encima del burrito, ya lo que quiere es llegar a su destino. Ahora, no se ofendan, por favor, nosotros no somos burros, pero sí tenemos cargas. Y las pruebas que Dios permite sobre nosotros, son la manera en que Dios nos mantiene claro en la conciencia que nosotros no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y por eso, a pesar de tantas pruebas, esa es la forma en que Dios despierta en nosotros un anhelo por la salvación futura. Entonces, ¿te alegras tú de las promesas de herencia y salvación que Dios ha dispuesto para ti? ¿O te aferras más en lo temporal? Por eso sufres de más en las pruebas tal vez, porque te aferras a no perder cosas materiales, a no dejar perder relaciones que no van a fructificar. Pero si tú aceptas con abnegación que hay una promesa futura de herencia donde no vas a perder tus posesiones y una promesa futura de salvación donde no te vas a perder tú ni vas a lidiar más con el sufrimiento, entonces habrás de anhelar mucho más aquello y podrás soportar las pruebas presentes. Entonces, cuando vengan las pruebas, o si ya estás en medio de las pruebas tú, en primer lugar, enfócate. Recuerda, la clave es enfocar. ¿Dónde pones tu atención? ¿Dónde miras con los ojos de la fe? Enfócate en primer lugar hacia el futuro, en las promesas de Dios para ti. La promesa de herencia y la promesa de salvación. En segundo lugar, el segundo recurso que Dios nos ha dado para hacerle frente a las pruebas no es un recurso futuro como sus promesas, es un recurso presente. Y es que cuando vengan las pruebas, en lugar de enfocarte en los problemas, te debes enfocar en los propósitos de Dios en medio de las pruebas. Así que en segundo lugar, Dios nos ha dado no solamente promesas futuras, sino propósitos presentes. Dios tiene el propósito de trabajar en tu fe. Dios está metido con tu fe y Él quiere lograr 3 propósitos importantes en tu fe a la luz del versículo 7. Para lo cual le voy a dar la oportunidad a otro de la familia que lea el versículo 7. Vamos una vez más. Primera de Pedro
1:7. Vamos a descubrir en 1 Pedro 1:7 cuáles son los propósitos presentes que Dios está obteniendo al poner a prueba nuestra fe. ¿Listos? Versículo 7. Por favor, tomen la palabra, léalo en voz alta, alguno de ustedes en voz audible para sí mismos. Adelante. Muy bien, gracias. A la luz de este versículo que acabamos de leer, nosotros encontramos 3 propósitos que Dios está obrando en la vida de sus hijos por medio de las pruebas. A través de las pruebas, en primer lugar, este versículo nos enseña que Dios hace autentificada tu fe. Dios certifica que tu fe es auténtica. En segundo lugar, por medio de las pruebas de este versículo nos enseña que Dios revela el gran valor de tu fe. Y en tercer lugar, por medio de las pruebas, a la luz de este versículo, aprendemos que Dios te da oportunidades de acumular recompensas eternas. Vamos a ver cada uno de estos propósitos con detalle, con base en el texto. En primer lugar, un propósito que Dios está obrando en la vida de cada uno de nosotros por medio de las pruebas es el propósito de certificar la autenticidad de tu fe. Observaron que en el versículo se menciona una palabra aparentemente repetitiva y es la palabra prueba. Quiero que observen cuántas veces se menciona en el versículo 7. Dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria, honor en la revelación de Jesucristo. Quiero que sepan ustedes que la palabra prueba, que se usa 2 veces en el versículo 7, es diferente en el idioma original que la palabra prueba que se usó en el versículo 6. En el versículo 6 dice que sean afligidos con diversas pruebas, en griego peirasmoi. Peirasmos es prueba o tentación, versículo 6. Pero la palabra que se usa en el versículo 7 para que la prueba no es peirasmos, es la palabra griega dokimion. Y después cuando dice, aunque probado, es el verbo dokimazo. Dokimion y dokimazo tienen la misma raíz en griego. Y se refieren simplemente a probar algo después que ha sido puesto a prueba. Dicho en otra manera, es certificar la calidad de algo. Por eso dije que el primer propósito que Dios tiene para nosotros en medio de las pruebas es hacer evidente que la fe que nosotros tenemos en Él es una fe auténtica, que no es una fe falsa. Es decir, las pruebas que Dios permite en nuestras vidas son el examen perfecto en sus manos para evidenciar quién es un auténtico creyente y quién no lo es. En este momento de la historia estamos viviendo una experiencia donde los test, las pruebas se usan mucho. Hay una pandemia que satura la humanidad, todos los países del mundo. Y una forma en saber si la persona tiene o no tiene la enfermedad es haciéndole un test o una prueba. Bueno, para saber si una persona tiene una auténtica fe salvadora, el test que Dios usa es las pruebas. No nos gusta el test, no nos gusta el examen, así como no me gusta a mí ir al laboratorio que me saquen sangre, me pinchen, me piquen con una aguja y hagan prueba a mi sangre para saber si estoy sano. Tampoco me gusta cuando Dios permite problemas en mi vida. Pero esa es la prueba que va a sacar a la luz que nuestra fe es una auténtica fe genuina según la Biblia. Cuando yo era joven, tenía muchos familiares que trabajaban en la construcción allá en México. Y para poder hacer una mejor construcción, ellos tenían que separar la arena fina de las rocas y la basura que se revolvía con ella. Entonces usaban una herramienta que se llamaba cernidor. Un cernidor era un marco de madera y en medio había una malla de metal. Y entonces
ponían la arena encima del cernidor y después lo sacudían con vigor para todos lados, de modo que la basura y las rocas grandes se quedaban encima, pero la arena fina pasaba por medio de los espacios de la malla metálica y quedaba limpiecita debajo y ya se podía trabajar con esa arena. ¿Sabes? Las pruebas son el cernidor en las manos de Dios. Por medio de las pruebas es que Dios separa a los falsos cristianos de los verdaderos hijos de Dios. En medio de las pruebas, los hijos de Dios soportan y pasan por el cernidor de Dios. Pero los que no son auténticos hijos de Dios, las pruebas y los problemas son la excusa perfecta para quedarse en el camino, para dejar de seguir adelante. Por lo que entonces podemos concluir que por medio de las pruebas, en primer lugar, Dios logra el propósito de certificar nuestra fe, pero también logra un segundo propósito. ¿Cuál es el segundo propósito? Es el de enseñarnos el gran valor que tiene nuestra fe. No solamente tenemos una fe auténtica según Dios, pero también tenemos una fe valiosa. Observen cómo lo dice el texto una vez más del versículo 7. Dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego. Como pueden ver, aquí se está contrastando la fe con el oro. El oro ha sido el metal más valioso desde los tiempos bíblicos. Más de 380 veces se menciona el oro en la Biblia. Y es, sin lugar a dudas, un metal muy valioso hasta el día de hoy. Me temo, a la luz de la realidad, que muchos cristianos estarían dispuestos a dar más valor al oro, a un lingote de oro, que a su fe. Pero ¿sabes qué es lo que Dios dice en este versículo? Él dice que la fe vale mucho más que el oro. ¿Por qué? ¿Por qué la fe de un cristiano, la auténtica fe cristiana en nuestro Señor Jesucristo, vale más que el oro tan valioso? Cuando menos hay 5 razones por las cuales la fe del cristiano es más valiosa que el oro. Número 1, la fe está al alcance de todos, el oro no. Todos pueden tener fe, pero no todos van a tener oro. Segundo, la fe puede ir contigo a todas partes, el oro no. Te aseguro que si te estás ahogando como náufrago y estás cargado de oro, no te va a ayudar tu oro, al contrario. Tú no puedes llevar el oro a todos lados, pero sí puedes llevar tu fe. En tercer lugar, la fe es más valiosa que el oro porque la fe tiene una duración más larga que el oro. La fe dura más que el oro mismo. El oro se te puede acabar, te lo pueden robar, lo puedes intercambiar por bienes y se te acabó, pero la fe nunca se te acaba. Cuarto lugar, la fe es más valiosa que el oro porque la fe, entre más la usas, más se multiplica y más se aumenta. Mientras que el oro, entre más lo gastas, menos te queda. Pero la fe no es así. La fe es como un músculo que entre más lo ejercitas, más se fortalece. Y por último, puedo decirte que la fe es más valiosa que el oro, porque la fe te sirve para obtener muchas cosas que el oro no puede comprar. ¿Qué cosas, Luis, por ejemplo? Bueno, si quieres que te mencione algunas, te puedo decir, con la fe tú puedes experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Puedes tener oro, pero todavía no tienes paz. Con la fe que Dios nos concede, podemos tener valentía para enfrentar las amenazas más difíciles y los sufrimientos más inconcebibles. Por medio de la fe, tú eres capaz de recibir la fortaleza interior para cumplir la voluntad de Dios. Como dice él, para mover montañas. Por medio de la fe, por ejemplo, tú puedes perdonar y recibir el perdón de tus pecados. Por medio de la fe, tú puedes ir a todo el mundo y predicar el evangelio, como Cristo nos ha mandado. Y eso por la fe. Y también puedes hacer discípulos y establecer iglesias por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aunque no tengas oro, por medio de la fe, tú eres capaz de vencer a tus enemigos espirituales y por medio de la fe,
tú eres capaz de ver milagros suceder. Como puedes ver, la fe es gratuita, pero tiene un valor infinito. Por todo eso y por muchas razones más, yo te puedo decir que la fe vale más que el oro. Pero para que brille, tanto el oro como tu fe necesita ser acrisolado en las pruebas. Tu fe es puesta por Dios en el crisol, en el calor, para que se desvanezca la escoria y emerja el brillo y el valor de tu fe. Entonces, Dios, además de certificar nuestra fe por medio de las pruebas y también exhibir su valor por medio de las pruebas, Él quiere obrar un tercer propósito en el tiempo presente en nosotros por medio de las pruebas. Y ese tercer propósito es el de aumentar tus recompensas eternas. Efectivamente, cada minuto que tú soportas una prueba, en el nombre del Señor, aumentarás tus recompensas eternas. ¿Cómo lo sé? Porque lo dice el texto del versículo 7. Vamos para allá otra vez, por favor. Versículo 7 al final, observen, dice, leo, dice, para que la prueba de vuestra fe, y luego al final dice, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Qué está diciendo aquí el texto? Lo que está diciendo es que si nosotros soportamos las pruebas del tiempo presente, con nuestra fe bien puesta en el Señor, y lo soportamos, al final vamos a recibir, cuando Cristo regrese, en el día de su venida, vamos a recibir honra, honor, alabanza de parte de Dios, recompensas. Sí. ¿Sabes? Tú deberías de pensar en esto. Si tú eres cristiano, deberías de darte cuenta que no es admisible que tú llegues al cielo con las manos vacías. Nosotros necesitamos hacer tesoros en este tiempo presente por medio de manejar las pruebas de una forma honrosa para Dios, para que cuando lleguemos allá y estemos con Él, tengamos algo que poner a los pies de Cristo. ¿No crees que lo vale? Claro que sí. ¿Recuerdas la historia bíblica de Mateo capítulo 2, de aquellos magos del oriente que llegaron a donde el Señor Jesucristo? Ellos eran hombres enriquecidos y sabios. ¿Acaso llegaron ellos con las manos vacías? ¿No llegó cada uno de ellos con un presente ante el Señor? ¿Cómo se supone que tú y yo debemos de llegar al cielo el día que se cumpla la promesa de salvación? ¿Con las manos vacías? Claro que no. Debemos soportar las pruebas, soportarlas con gozo, porque sabemos que Dios nos va a dar recompensa cuando lleguemos allá, a fin de que cuando recibamos esas recompensas eternas, tengamos algo que poner a los pies de Cristo, como los ancianos que pusieron sus coronas a los pies de Dios y del Cordero en Apocalipsis capítulo 5. Así también cada uno de nosotros debe esforzarse al máximo por acumular la alabanza y la gloria que Dios le va a dar al soportar las pruebas, para que al final tengamos el privilegio de poner todo eso a los pies de nuestro Señor. Entonces, cuando tú como creyente enfrentas un problema o muchos problemas, debes buscar los propósitos de Dios detrás de tus pruebas, a fin de que tú puedas corroborar el calibre de tu fe, el valor de tu fe y la recompensa de tu fe. Mientras los incrédulos enfrentan los problemas, ellos buscan a Dios para acusarlo, para exigirle cuentas, para reprocharle y hasta condenarlo. Los cristianos, a diferencia de los incrédulos, cuando enfrentamos pruebas, en lugar de reprocharle a Dios, vamos a Él para pedirle que nos muestre la forma en que Él está calibrando y exhibiendo el valor de nuestra fe y las recompensas que están a la mano para obtener. ¿Cuál es tu actitud, permíteme preguntarte, en medio de las pruebas que estás viviendo?
¿Acusas a Dios o buscas sus propósitos? Como creyente, al enfrentar las pruebas, debes enfocarte en las promesas futuras de herencia y salvación. También debes enfocarte en los propósitos presentes que Dios usa para pulir tu fe. Pero también, en tercer lugar, debes enfocarte hacia el pasado, hacia la persona de Cristo. ¿De qué me puede servir?, preguntarás, Luis, ver a Cristo en medio de mis pruebas. Te puede servir al menos de dos maneras. Cuando tú estás enfrentando pruebas en tiempo presente y tú volteas atrás, lees la Escritura y ves cómo Cristo respondió ante sus propias pruebas, entonces tú vas a conseguir enseñanza para manejar tus propias pruebas y también vas a conseguir el poder necesario para lidiar con ellas. Porque el ejemplo de Cristo nos enseña y nos empodera. Vamos a ver cómo lo dice Pedro en el capítulo 2. Demos la vuelta a la página, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. En primer lugar, ver hacia atrás, ver a Cristo en medio de nuestras pruebas, nos enseña cómo manejarlas. Observen, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Voy a leer en voz alta, ustedes en silencio me siguen. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Observan lo que dice aquí? Cristo sufrió en el pasado por nosotros para dejarnos ejemplo. ¿Y de qué ejemplo está hablando? De huellas. Cristo, al pasar por este mundo y sortear con tantas pruebas, dejó una marca en el camino, dejó huellas, dejó un ejemplo a seguir. Y ahora Él nos invita a rastrear sus huellas y seguir su camino, cómo Él lidió con los problemas. ¿Cómo lidias tú con los problemas? ¿A tu modo o al modo de Cristo? Entonces veamos otros ejemplos de cómo Cristo lidió con los problemas y las pruebas que le tocaron a Él. En primer lugar, vale la pena volver a estudiar la vida de Cristo y ver cómo lidió Él con las pruebas, porque así vamos a descubrir que Cristo, en primer lugar, Cristo sufrió más que nosotros, porque Él era inocente, Él era libre de todo pecado y de toda culpa, y aún así Él tuvo que soportar el rechazo. ¿Cuánto duele ser rechazado? Mucho, ¿verdad? Piensa, aquellos que te aman cada vez que te rechazan, ¿cómo se siente? Muy mal, muy duro. Pues Cristo fue rechazado por su propio Padre eterno. Y no solo fue rechazado por Él, sino que al morir en la cruz, Cristo tuvo que soportar toda la ira de Dios sobre sí mismo. Y lo hizo siendo inocente. Así que claro que Cristo tiene mucho que enseñarnos acerca del sufrimiento. Porque muchas de las pruebas que nosotros vivimos en el tiempo presente son consecuencia de nuestras malas decisiones. Sí somos culpables y las merecemos, pero otras no. Y a veces nos sentimos como víctimas de la injusticia, pues no eres el primero. Cristo, siendo perfecto e inocente, sufrió muchísimo más que tú y yo. Por lo tanto, su ejemplo es una inspiración para nosotros. Porque en primer lugar, Cristo observa cómo soportó las pruebas. Capítulo 2 todavía. Allí en Primera de Pedro, capítulo 2, ahora el versículo 22. Observa. Primera de Pedro 2, 22 dice, en lo cual, es decir, cómo Él soportó las pruebas, dice, en lo cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Cristo, cuando enfrentaba las pruebas, no pecaba. No se salía de las pruebas echando una mentira o maldiciendo o quejándose. No, Él enfrentó las pruebas sin pecar. Número 2, versículo 23, dice, y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Cristo no dejó salir vulgaridades y quejas e insultos cuando era víctima de malos tratos en medio de sus pruebas. Él, al contrario, tampoco amenazó prometiendo vengarse. Él lo que hizo es que Él encomendó a Dios
sus problemas y sus pruebas. Él glorificó a Dios en medio de sus pruebas. No pecó, sino que usó sus pruebas para glorificar a Dios. Y si regresas una página atrás, una vez más, a 1 de Pedro 1:20, vas a leer otra razón por la cual Cristo soportó eso sin quejarse y sin pecar. Observen 1 de Pedro 1:20. ¿Lo tienen? ¿Quiere leerlo uno de ustedes, por favor, en voz audible? Adelante. 1 de Pedro 1:20. Lea. Gracias. ¿Prestó atención en la última frase del versículo? Dice que Cristo, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para morir, para sufrir. Y aquí se nos dice por qué lo hizo. Dice que lo hizo, manifestado en estos últimos tiempos por amor a usted. Por eso Cristo sufrió tanto. Así que cuando tú volteas atrás y ves a Cristo y su obra, te das cuenta que Él sufrió sin pecar, sin maldecir, sin prometer venganza, sino que sufrió glorificando a Dios, encomendando la causa a Dios, y todo eso lo hizo por la gloria de su Padre, pero también lo hizo por amor a nosotros. ¿No provoca eso en ti un sentimiento? ¡Qué grande la obra de Cristo! Entonces, enfocarnos en la persona de Cristo en medio de nuestras pruebas nos da ejemplo e instrucción de cómo debemos también nosotros responder en medio de las pruebas para la gloria de Dios. Pero también nos ayuda a recordar la revelación de que Cristo hizo todo eso por amor a nosotros. Y eso debe de provocar en nosotros una reacción emocional. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te ama? Cuando alguien ha hecho un grandioso sacrificio por salvar tu vida. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sientes tú cuando alguien da las demostraciones más infinitas y sublimes de amor por tu persona? Eso es lo que Jesús hizo por ti. Y se supone que eso debería de provocar en ti una reacción, una emoción intensa. Y esas emociones que provocan en los creyentes el recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros y cómo manejó el sufrimiento, es lo que vemos en el versículo 8 de 1 de Pedro. Observen una vez más 1 de Pedro 1, versículo 8. Observen lo que leemos ahí. Dice, en quien, en Jesucristo, sin haberle visto, le amáis. Claro, cuando vemos el infinito amor de Cristo por nosotros que lo llevó a soportar semejantes pruebas, produce amor en nosotros los escogidos. Y no solo amor, dice el versículo 8, dice, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Hay un gozo, una alegría celestial que viene en nosotros de parte de Dios, que es una reacción poderosa en respuesta al sacrificio y al amor de Cristo por nosotros. Estas dos emociones, amor por Cristo y gozo por Cristo y por lo que Él hizo por nosotros y cómo Él enfrentó el sufrimiento, son emociones muy poderosas, muy potentes, que tienen la capacidad de generar un contrapeso en las grandes pruebas que podemos enfrentar. El amor y el gozo que la obra de Cristo provoca en los creyentes es el contrapeso que necesitamos para soportar con balance las grandes pruebas que nos afligen en la vida cristiana. Contempla entonces la vida admirable de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde la vas a contemplar? En el espejo de la Escritura. En la revelación de las Sagradas Escrituras se nos dice y recuerda una y otra vez la gloria de Cristo, de su sacrificio y de cómo lidió Él con los problemas. Hasta que tú te expongas a la Escritura y veas al Cristo verdadero, entonces tu corazón será embargado de devoción por la gloria de Dios Padre y de amor por la persona de Cristo, hasta el punto que te desbordes en gozo y alegría
de descubrir cuán grande es el amor de Cristo por tu persona. Así que enfocarnos en Cristo en medio de las pruebas nos enseña y nos empodera. Enfocarnos en Cristo en el pasado, enfocarnos en el presente, en los propósitos de Dios, a través de los cuales Él está purificando, perfeccionando y recompensando nuestra fe. Y enfocarnos en las promesas futuras de Dios. Todo este enfoque bien colocado en el lugar correcto, en Cristo, en los propósitos y en las promesas de Dios, es lo que nos va a dar la fuerza y la esperanza en medio de los problemas presentes. Esos son los 3 recursos que Dios nos da para enfrentar las pruebas, para alcanzar sus promesas, para participar de sus propósitos y para contemplar el ejemplo de Cristo. ¿Cuál será el resultado en tu vida de enfocarte no en los problemas, sino en las promesas, propósitos y en la persona de Cristo y de Dios? La respuesta está en el versículo 9. Observen el resultado de tener la perspectiva correcta en medio de las pruebas. Versículo 9. Primera de Pedro 1:9 dice: obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. La palabra resultado que se menciona aquí, obteniendo como resultado, significa literalmente fin, la meta, el objetivo, la conclusión, la consumación. La meta final de nuestra fe va a ser la salvación que tanto esperamos. Sí, si nosotros permanecemos confiando en Cristo, a pesar de haberlo nunca visto con nuestros ojos físicos, pero por la fe, aferrados a Él en medio de las más grandes pruebas, va a ser la participación de esa maravillosa y esperada salvación. Aunque el cuerpo nuestro sea maltratado injustamente, aunque muramos por la causa de Cristo, nuestras vidas, nuestras almas finalmente experimentarán la maravillosa salvación prometida. Así que quiero terminar con este reto. Quiero desafiarte hoy a que te sacudas la mentalidad de víctima. Las víctimas no tienen ningún control sobre su vida, pero los vencedores toman lo que tienen y lo usan para luchar. Si tú estás en medio de grandes problemas, en lugar de vivir lamentándote por lo que te hicieron, es que me hicieron, me victimizaron, abusaron de mí, se aprovecharon. En lugar de tener esta mentalidad de víctima por lo que te han hecho, quiero animarte a que te enfoques en lo que Dios está haciendo y en lo que tú habrás de hacer en el poder de Cristo. Solo así vas a poder cobrar el ánimo y el gozo y podrás ocuparte de cualquier cosa que sí esté bajo tu control en medio de tus pruebas para poder mejorar tu situación presente con la fe bien firme y el poder de Dios. Sí, Dios no te ha llamado a vivir en este mundo con una mentalidad de víctima en medio de tus problemas. Dios te llama, por medio de sus promesas, propósitos y de la persona de Cristo, a vivir más que vencedor, aferrado a la verdad, disponiendo del poder y de las promesas y del ejemplo de Cristo, para que no vivas confundido solo mirando los problemas, sino mirando los propósitos de Dios. Pero tengo una palabra muy especial para algunos de ustedes, que aunque quizás son parte de la iglesia porque asisten o ven los servicios a través de la internet, ustedes todavía no son hijos de Dios. Todavía no se arrepienten de sus pecados y se sujetan a Cristo por la fe como el único Señor. ¿Sabes? Cristo no vino al mundo para hacerte un vencedor de tus problemas en esta vida nada más y permitir que seas un perdedor eterno. No. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para salvarte de tus pecados. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo y perder tu alma? Cristo vino a este mundo para que tú puedas ser salvo de la condenación y de la muerte eterna. Aunque tengas que abrazar en esta vida muchas pruebas por causa de ser cristiano, la victoria
depara para el final aquellos que se humillan voluntariamente, se arrepienten de su pecado y se convierten a nuestro Señor Jesucristo. Conviértete. Atiende mi consejo, te lo digo por experiencia. Humíllate ante Jesucristo para que te perdone, para que te salve por la fe y para que seas librado de vivir enojado en esta vida, de vivir deprimido, de vivir amargado, pero sobre todo de vivir eternamente perdido en el futuro. No tienes que vivir así. Puedes vivir con una nueva perspectiva, descubriendo los propósitos de Dios para tu vida, dependiendo de sus promesas y del poder y del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pero debes convertirte hoy. Y es mi oración que hoy no demores ni un solo día más sin arrepentirte y confiar en Jesucristo como tu único Señor. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por este maravilloso libro, tu palabra, que está lleno de verdad y de esperanza para todos los que en ti confiamos. Oro por los hijos tuyos, por mis hermanos en la fe, que están desalentados, están confundidos en medio de sus pruebas. Oro para que este mensaje les traiga claridad y les traiga esperanza. Oro también por aquellos, Señor, que no se han arrepentido y no han sido salvos. Oro para que hoy escuches la oración de ellos. Si usted es una persona así, ya se cansó de los problemas y usted necesita el poder de Dios para enfrentarlos, la sabiduría de Dios para comprender el propósito y el ejemplo de Cristo, usted debe de aceptar a Cristo como su Señor. Usted debe de recibir a Cristo como su único Señor. Yo lo animo a que usted abra su corazón, pídale perdón a Dios de sus pecados en este momento, con sus propias palabras ahí. Dígale: Dios, perdóname, perdona mis pecados, me arrepiento, ayúdame. Señor, cámbiame de adentro para afuera. Yo acepto que Cristo es mi Señor, es mi amo, es mi dueño, es mi Rey. Renuncia a su religiosidad, renuncia a sus malas obras, pero también a sus buenas obras. Renuncia a toda confianza en lo que sea. Confía en Jesucristo. Dígale: Señor Jesús, yo te prefiero a ti. Te prefiero a ti que toda religión, que todo mérito mío. Yo te acepto, Cristo, como mi único Señor y Salvador. Padre nuestro Señor Jesucristo, oro por esas personas. Oro para que tú les concedas auténticamente el don del arrepentimiento y la fe que salva. Te pido para que tú los bendigas y los guíes a un compañerismo cristiano adecuado donde puedan crecer espiritualmente. Te pido que bendigas a todos tus hijos que siguen tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Adoremos. De cielo, tierra y mar, tú moras en lo alto. Gloria a ti queremos dar. Dios de gloria, galaxias cantarán. Eres santo, santo. El universo declara tu poder. Eres santo, santo. Dios del cielo y mar, Dios de la eternidad. Cada nueva mañana yo celebraré la luz,
si tropiezo por la noche, clamaré y responderás. Dios de gloria, galaxias cantarán. Eres santo, santo. El universo declara tu poder. Eres santo, santo. Dios del cielo y mar. Aleluya, aleluya, al Dios de eternidad. Aleluya, al Dios de cielo y mar. Aleluya, al Dios de Dios de gloria, galaxias cantarán. Eres santo, santo. El universo declara tu poder. Eres santo, santo. Dios de cielo y mar. Dios de eternidad. Dios de eternidad. Dios de eternidad. Gracias, Padre maravilloso. En Cristo Jesús cantamos y alabamos, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos llegado casi al punto final de nuestro servicio del día de hoy. Los invito a que miren los avisos correspondientes esta semana. Después de esto, de habernos gozado con la palabra del Señor, con la alabanza, con el gozo de poder servirle de esta manera al Señor, pues despedimos el servicio, hermanos. Espero que ahí donde ustedes nos miren sean grandemente bendecidos por el Señor en sus trabajos, en sus hogares, como dice su palabra, en el campo, en la ciudad, donde quiera que ustedes estén, hermanos, sean bendecidos por el Señor. Despidámonos con una pequeña oración para darle gracias al Señor por este servicio. Padre Celestial, muchas gracias por su palabra, Señor. Muchas gracias por habernos alimentado espiritualmente. Muchas gracias por ser bueno y paciente con nosotros, Señor. Gracias por sus bendiciones y gracias por el servicio que disfrutamos en el día de hoy. Todo es para su gloria y para su honra, Señor. En el nombre de nuestro Rey y Señor Cristo Jesús. Amén.